Buenos días, vamos a revisar vamos a revisar las notas. Bueno, ya ustedes pueden ver en el Edmodo la calificación de cada uno de los componentes que hemos visto y al consolidado se los voy a proporcionar una vez que terminemos de revisar el examen. Todo en función del tiempo que tenemos disponible. Isaías Andrade. Presente, profe. Buenos días. Daniel Angulo. Presente. Buenos días. Diana Aragundi. No venido. Evelyn Arias. Buenos días, presente. Buenos días. Rosa Brito. Ali Chica. Presente. Buenos días. Mercedes Cuello. Evelyn Cuadro. Presente. Buenos días. Maybe Guaranda. Presente. Lily B. Layton. Presente. Buenos días. Jordan Limones. Presente. Yo no, pero. Buenos días. Hilter Leor. Presente. Buenos días. Daisy Medina. Presente. Buenos días. Cristi Mendoza. Buenos días. Dara Muñoz. Buenos días, profe, presente. Buenos días. María Naula. Presente. Buenos días. Nicole Olaya. Presente, profesor. Presente. Ya, listo. Heidi Ortega. Presente. Buenos días. Janix Ortiz. Presente. Buenos días. Dayana Férraga. Presente. Buenos días. Alexa Perea. Verónica Rivera. Presente. Días. María Rubio. Leslie Sánchez. Presente. Buenos días. Keila Sánchez. Presente. Buenos días. Alex Tubay. Presente. Buenos días. Nayeli Valdés. Presente. Buenos días. Genesis Yunda. Presente. Buenos días. Y Wilson Castillo. Presente. Listo, buenos días. Ya. Entonces, hemos tomado la asistencia. ¿Alguien que no haya sido nombrado? ¿No quiere Yo, decir? profesor Aragundi. Aragundi. Ya. Listo. Ya estamos todos por lo que veo, ¿no? Entonces, vamos a ver los resultados de los exámenes. Bueno,
la nota más alta, por lo que vi, fue un 7. La nota de 7. $6.75 para Evelyn Cuadro. Ya, entonces vamos a ver los exámenes. Para los exámenes, como ustedes pudieron encontrar, ya no las opciones eran más cerradas, ya no tenían tanto que escarbar para poder arrastrar las dimensiones, ¿no? Entonces, la primera pregunta menciona, aquí lo que tienen ustedes que, de acuerdo a la definición que les mencionaba, indicar cuál de las distintas opciones correspondía. Tenemos, cuando se dispone de una economía en pleno empleo, el PIB se determina por las relaciones de equilibrio entre la oferta laboral y el mercado de bienes. Las variaciones de la oferta monetaria puede variar indistintamente del desarrollo del PIB. Aquí le han puesto economía cerrada. ¿Por qué no es economía cerrada? Porque estamos hablando en pleno empleo. Ya sabemos que el pleno empleo es libertad de trabajo, ¿no? El PIB se determina por las relaciones de equilibrio entre la oferta laboral y el mercado de bienes y la variación de la oferta. Cuando vamos a ver en las definiciones de economía cerrada, estamos hablando específicamente cuando nosotros tenemos la relación entre las empresas y las personas. De ahí nosotros tenemos en economía abierta, además de las personas y las empresas, tenemos relaciones que se dan con los distintos sectores globales. Es decir, que existen relaciones comerciales diferentes. Aquí les puede haber puesto también economía mixta. El concepto de economía mixta de repente podría haber interpretado si era si hubiese habido la participación del gobierno. Entonces, por esta opción que no se encuentra en la economía mixta, es que la definición que mejor se ajusta a este contexto es una economía abierta. Aquí, porque cuando hablamos de pleno empleo, nosotros tenemos que en las relaciones de pleno empleo también se dan con economía mixta. Entonces aquí la opción es la economía abierta. El sistema que predominó principalmente en el siglo XVIII, en que comprometía a los bancos centrales a tener su relación fija, una relación fija con su moneda nacional respecto a sus reservas. Entonces, diríamos aquí esto puede ser un tipo de cambio fijo, pero por la época de la ubicación, nosotros podemos definir que es patrón oro. No es la época de Bretton Woods, porque esto se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ya siglo XX, siglo XIX. En siglo XIX estamos hablando, entrado a los 20. Entonces, aquí la respuesta correcta es la relación oro. Relación cambiaria que obliga a los bancos centrales a mantener una relación de valor par. Efectivamente, acuérdense que valor par te establece que tú vas a garantizar como banco central que tu tipo de cambio sea determinado, y si comienzan a haber relaciones de mercado que hagan que este efecto cambie, el Banco Central procede a intervenir. Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de política de cambio fijo. Esa es para la primera pregunta. Si ustedes pudieron darse cuenta, cada ítem correctamente contestado tenía un peso de 0.25, indistintamente del número de preguntas que pueda estar distribuido. En total salieron 12 preguntas, ¿no? Entonces, cada ítem correctamente seleccionado, un peso de 0.25. Por eso es que la calificación para este ejercicio corresponde a 0.75. Vamos a ver para la siguiente. Aquí igual.
están, si no me equivoco, las mismas opciones que en la anterior. Cuando el valor de la moneda nacional es más bajo respecto al precio de los bienes extranjeros, correcto, aquí estamos hablando de un tipo de cambio real alto, porque aquí ya estamos haciendo la comparación de los bienes, del costo de los bienes de una nación con respecto a los costos de los bienes de otra nación. Entonces, y aquí estamos diciendo que el nacional es más bajo respecto a los extranjeros, entonces el tipo real es alto, correcto. Relación que mide el poder de compra de un bien entre dos naciones. Entonces, cuando hablamos de la relación que mide el poder de compra real, el nivel de compra de un bien entre dos naciones, eso efectivamente es el tipo de cambio real. Aquí no aplica la definición de paridad cambiaria. La paridad cambiaria es simplemente cuánto vale una moneda con respecto a otra. Correcta la respuesta. Relación que expresa un poder de compra similar entre dos naciones. Bueno, aquí no sé, porque le puso tipo de cambio. No, el tipo de cambio lo que nos indica es cuánto se está dispuesto a cambiar una moneda por otra. Eso es el tipo de cambio. Es lo que tú estás dispuesto a intercambiar, indistintamente de la paridad cambiaria que pueda existir. Entonces aquí la respuesta, ante una relación que expresa un poder de compra similar entre dos naciones, aquí estamos hablando de poder de compra en general. Acá estamos comparando los bienes. Entonces aquí esto se conoce como paridad cambiaria. Vamos a la opción de rellene huecos. Ustedes en la parte superior tenían las distintas opciones en las cuales podían escoger. No necesariamente iban a ser todas, ¿no? Iban a ser las que sean necesarias. Entonces, aquí teníamos como opción tipo de cambio flotante, mercado monetario, paridad cambiaria, tipo de cambio fijo, largo plazo, mercado de bienes, balance de pagos, tasa de interés mundial, política fiscal expansionista y política monetaria expansionista. Ya. Entonces, recuerden que aquí ustedes tenían que seleccionar la respuesta, si no ha habido error por tipeo, tal como ustedes, tal como estaba tipeado en la parte superior. Eso era una condición que les indicaba. Entonces, tenemos que ustedes tenían espacio, de las políticas monetarias que suele llevar a los bancos centrales y que constituyen estar alerta al mercado para comprar o vender divisas. Esto, cuando sabemos que los mercados están alerta a lo que ocurre en el mercado, estamos hablando de un tipo de cambio fijo, porque en el tipo de cambio fijo, al Banco Central le interesa que la moneda no fluctúe. Entonces aquí, por esta definición, sabemos que iba a ser tipo de cambio fijo, cuyo efecto se profundiza al presentarse continuos déficits. Esto es, obviamente, si cuando estamos hablando de un déficit y tenemos una política de tipo de cambio fijo, lo que el Banco Central hace, interviene y sacrifica divisas. Después, si vuelve a ocurrir otro efecto, vuelve a ocurrir, pero si se dan a largo plazo continuos déficits presupuestarios, tarde o temprano se va a quedar sin reservas, y al momento que se quede sin reservas, sencillamente ya no va a poder sostener el proceso. Entonces ya va a tener que, de alguna manera, hacer una revisión de su política monetaria. Entonces, aquí la respuesta es largo plazo. Esto es en el largo plazo. Se relacionará al poder de compra que posee cada nación. Por ello, cuando se busca el equilibrio, se estudian las relaciones de función que representan a quién. Cuando estamos hablando en las cuestiones de equilibrio, ¿qué se analiza? Lo que expresa el nivel de producción. Aquí les estoy dando la clave. Representa, cuando estamos hablando del nivel de producción, estamos hablando, de acuerdo a la función, que representa al mercado de bienes. ¿Sí? No estamos hablando del mercado, no nos referimos a balanza de pagos, ni tasa de interés mundial, tipo de cambio, ni paridad cambiaria,
es mercado de bienes, lo cual expresa la producción, y por otro lado la que representa para establecer las relaciones de liquidez. Entonces aquí estamos hablando, acuérdense que esta es la curva IS, es como que yo le hubiera puesto, representa a la curva IS, y acá representa la curva LM, solamente que aquí ya estamos viendo los términos conceptuales que identifican a cada función. Entonces, ¿quién representa al mercado, a la curva LM? Representa el mercado monetario. Entonces, estas eran las opciones, y aquí mercado de bienes, y acá está mercado monetario. Para establecer relaciones de liquidez en una economía abierta. Bajo esta definición, el premio Nobel Mundell Fleming establece que para considerar estas funciones, junto con exactamente la balanza de pagos, acuérdense que la diferencia que teníamos con Mundell Fleming era que dentro de su modelo no analizaba específicamente la tasa de interés como tal, sino que hacía su comparación entre los distintos efectos que tenían la función de la función de producción con la función de la curva monetaria respecto a la evolución de las relaciones comerciales internacionales, o el resultado de la balanza de pagos, que es el mismo concepto de las curvas ISLM en un bosquejo de economía abierta. Esta era la pregunta 3. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta te quiere opción de relleno de huecos. Aquí lo que se estaba analizando, el objetivo de esta pregunta es analizar el grado de asimilación de los distintos conceptos que hemos venido aplicando. Son las mismas opciones, ustedes se pudieron haber dado cuenta. Para hablar del análisis de las curvas ISLM en economía abierta es equivalente a exponer lo planteado por Mundell Fleming. Entonces, esto es lo que ya les había comentado hace un momento en la pregunta anterior, ¿no? La diferencia es que en el modelo ISLM analiza como tal la tasa de interés, y en el modelo de Mundell Fleming analiza la misma relación, pero respecto a la balanza de pagos. Por ello, aquí la pregunta era, ¿cuál sería la opción? Tenemos que ver el contexto. Conlleva a un resultado global que no posee mayor efecto cuando el gobierno utiliza un tipo de política. Entonces teníamos que ustedes ver qué tipo de políticas puede expresar un gobierno respecto a lo que dicen las curvas IS. Bueno, teníamos y teníamos que ver las opciones que nos proporcionaba acá arriba. ¿Cuáles eran las opciones que nos proporcionaba? Tenemos política monetaria expansionista, por un lado. Tenemos política fiscal expansionista, no tenemos nada más. Entonces nosotros tenemos que escoger entre una de estas dos políticas, o la política expansionista y la política, la política fiscal o política monetaria. No estamos hablando de política contractiva, solamente estamos hablando de políticas expansionistas. Entonces ya sabemos que si estamos hablando de una política monetaria, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a tener, que va a ser el gobierno, ante una política expansionista? Aquí nos dice, con un tipo de cambio, el resultado no poseerá mayor efecto. Entonces, ¿cuándo en un tipo de cambio que no posee mayor efecto, se va a dar, y en qué tipo de política? Ahí ustedes podrían acudir, si no lo manejan esto de memoria, al comienzo es un poco complicado manejarlo de memoria, pero ustedes podrían recurrir al cuadro. Vamos a ver acá. Esto de aquí es de otra manera. Perdón. Voy a abrir el archivito de PowerPoint para que ustedes lo puedan visualizar. Esto fue... Déjenme abrir el archivito. No lo he tenido abierto, pensé que lo tenía abierto. Economía avanzada. Esto, si no me equivoco, fue la semana 6 que vimos este contexto. Abrir el archivo.
Aquí está, fin de semana 6. Ya, entonces acá, a cambiar de función. Ya, entonces aquí ustedes podían manejar. Teníamos los tipos de política, que podía ser política monetaria o política fiscal, ya que estábamos considerando, teníamos que ver qué efecto nos estaba dando en la definición teórica. Participantes. Okay. Acá. Bueno, acá nos dice, poseerá mayor efecto, salvo, no poseerá mayor efecto, quiere decir que todas sus variables se van a mantener constantes, salvo una reducción en las reservas. Entonces teníamos este contexto. Si nosotros nos vamos acá a ver cuándo es que se da el efecto de la reducción en las reservas, entonces en las reservas internacionales se va a dar una reducción en una política de expansión monetaria con tipo de cambio fijo. Entonces ya con eso nosotros teníamos el argumento para contestar las opciones que previamente nos había citado. Entonces aquí va a ser política monetaria expansionista con tipo de cambio fijo. Así los gobiernos al utilizar entonces aquí también ya sabemos que acá arriba estaba descartado política monetaria expansionista y y tipo de cambio fijo. Entonces aquí, antes de definir qué iba a ser, tenemos que leer el argumento. Así también los gobiernos, al utilizar algo con algo, el resultado final no poseerá mayor efecto, salvo el caso de una reducción de las reservas. Entonces aquí estamos hablando, en la reducción de las reservas, va a ser, ¿ah? Nuevamente tenemos, salvo una reducción de las reservas, tenemos nuevamente esto. Acá. Entonces, como estamos hablando de una reducción de las reservas, entonces los gobiernos, si nosotros estamos hablando de política monetaria, fiscal expansionista, la política monetaria expansionista no contribuye a este bosquejo. Entonces, si estamos hablando que va a corresponder a un tipo no puedo usar ya la opción porque ya lo utilicé, entonces lo único que me queda es hablar de el equivalente al tipo de cambio fijo, que era paridad cambiaria. Aquí de repente podría haber sido de que si usted, ya dándole un análisis un poco más profundo, si de repente pusieron acá tipo de cambio fijo y acá paridad cambiaria, que son prácticamente términos similares. Entonces, si pusieron de repente de esa manera, ya los voy a revisar, les voy a reconocer ese puntaje que vendría a ser medio punto en total. Ya voy a revisar en la pregunta 4. El resultado final no poseerá mayor efecto, salvo el caso de una reducción de las reservas. Entonces aquí estamos hablando que es un tipo de cambio fijo. Estamos hablando que es un tipo de cambio fijo. Se nos acaba el tiempo. En el modelo IS, LM se basa en un rol. Entonces tenemos que hablar de qué rol estamos hablando. Y dice modelo ISLM. Recuerden que cuando hablamos del modelo ISLM nos referimos específicamente a la tasa de interés. Y en la tasa de interés nos referimos a la tasa de interés mundial. Aquí creo que le puse tasa de interés, no, solamente es la tasa de interés mundial. Balanza de pagos es para el caso de Mundell-Fleming. Y para el modelo planteado por el premio Nobel se analiza respecto aquí a la balanza de pago. Entonces aquí era tasa de interés y acá era balanza de pagos. ¿Ya? Aquí es al revés. Entonces, esto es con respecto a la cuarta pregunta. La quinta pregunta, aquí era una de opción múltiple. Ustedes tenían que seleccionar únicamente una respuesta de la que les planteaba. Entonces tenían el argumento. Siendo usted el presidente de una nación que desea cerrar su periodo de gobierno,
para lanzarse a la reelección, ¿qué instrumento sería el más adecuado según la teoría económica aplicar para cubrir un déficit en balanza comercial? Entonces aquí tenemos un análisis interesante, ¿no? Esto es lo que ocurre principalmente en los países de América Latina. Pude observar en los trabajos de investigación que hicieron, algo tomaron, no fue mucho, por ahí un grupo sí tomó algo, si no me equivoco fue el de la economía del pacto andino. Algo mencionaba las relaciones de las políticas de los gobiernos, pero le faltó quizás comentar un poquito más de hechos históricos. Ya vamos a también a conversar un poco respecto al trabajo de investigación. Ahorita que lo estoy mencionando, hubo un grupo que tuvo un porcentaje de Urucum por encima del 10%, para no... y recuerden que las instrucciones decían de que cuando excedía el 10%, eso iba a ser equivalente a plagio, a copia, entonces, y eso le iba a dar el puntaje, o sea, perdían la calificación. Lo que hice un poco fue, para que no pierdan tanto puntaje, no pierdan el total de la calificación en el componente que era respecto a las instrucciones planteadas, a ese componente se le sacrificó el 30%, un poco para que los integrantes que tenían ese grupo sepan el porqué de la nota, ¿no? Y ustedes también pueden ya revisar, ya está disponible en la página web del Edmodo. Ustedes encuentran los resultados que arrojó el programa de antiplagio que provee la universidad, que es el Urucum. Entonces... Pero, profesor, yo estuve revisando y en lo que es del grupo de la Unión Europea, creo que. ¿Ya? Algunos del plagio lo tomó también de las citas que ya teníamos, entonces no sé si eso tenga algo que ver, porque sí está citado, y de eso tomó el plagio, o sea, de eso, y que yo sepa, usted nos había comentado que no iba a tomar el plagio de las citas, perdón, del contenido que estaba citado, y eso está citado y aún así lo tomó. Por eso no sé si eso tenga que corregirse o quizás yo estoy viendo mal. Ya, entonces porque yo sí estuve revisando eso, inclusive le hice algunos filtros, porque habían dos grupos que salían del 10%. Entonces volví a generar el antiplagio, pero eliminando lo que son los cuadros y lo que es la parte de la bibliografía, porque muchas veces ustedes han tomado la misma bibliografía de otro artículo y dice... entonces lo considera como plagio, porque en realidad lo que hace el programa es identificar similitud de texto. Ahora, si ustedes, depende si referenciaron realmente bien, de acuerdo a lo que dice la norma APA, entonces allí el programa no lo detecta como plagio, porque lo identifica. El programa sabe identificar que determinada actividad corresponde a una referenciación, pero si estuvo mal referenciado, entonces el programa dice, no, esto no está referenciado, ¿sí? Por eso es que les dije ciertas condiciones al momento de presentar la información, para que no tengan este tipo de inconvenientes, ya que el programa no perdona los errores, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver el día de mañana con respecto a los grupos. Si algún grupo considera o el grupo que se ve afectado por esta situación quiere revisarlo, podemos revisar el día de mañana, porque ya se nos acaba un poquito el tiempo. Seguimos con la revisión del examen. Bueno, estamos hasta la pregunta 5. En la pregunta 5, nosotros... ¿Cuánto tiempo me queda? Me voy a quedar corto. Ahí me quedan 4 minutos, ya se alcanzó. Y entonces nosotros tenemos el caso de que el gobierno de una nación, no necesariamente el Ecuador, estamos hablando de cualquier nación del mundo, va a cerrar su periodo y quiere lanzarse a la reelección. Entonces, cuando un gobierno se quiere lanzar a la reelección, ¿qué es lo que va a buscar? Realizar políticas que sean del menor impacto a la economía o a las personas principalmente, y que sean
acto que beneficie, que dé la sensación de que yo estoy proveyendo de cosas buenas a la nación. Entonces, por ese contexto tenía que ustedes empezar su análisis. ¿Qué tipo de política sería de que pueda aplicar? Por ejemplo, no aplicar una teoría, una política expansiva fiscal, porque significa más impuestos. Entonces, ¿qué gobierno se va a volver popular con más impuestos? Puede que de repente sea la mejor política, de acuerdo al modelo de las curvas ISLM, aplicar una política de impuestos y una política fiscal, dependiendo del tipo de cambio que se posea también, pero si estamos ante un cambio de gobierno, entonces lo más lógico es que diríamos, chuta, ¿no? Como que no me conviene, ¿ya? Entonces, todos esos efectos combinados es lo que se analizaba en esta pregunta. ¿Ya? Esta es una pregunta de implicación práctica directa con respecto a las definiciones conceptuales, ya que quizás algunos de ustedes vean esta materia como un poco teórica, dicen esto es pura teoría, puro bla, 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 pero su efecto no es tanto así, esto tiene mucho incidencia de tipo analítico para la formación académica de un economista. Inclusive, manejar bien estos conceptos a ustedes les va a permitir, cuando vayan a realizar su trabajo de grado, les va a poder permitir tener una mayor diserción al momento de seleccionar su tema. E inclusive se les va a facilitar para escoger entre una variable y otra y hacer un buen, correcto planteamiento metodológico. Yo de los grupos, retomando los grupos que vi, un grupo fue el que en la parte metodológica lo encaminó bien. Vieron otros grupos que estuvieron bastantes debilidades. Bueno, en realidad la mayoría de los grupos nadie me consultó, solamente una persona hizo consulta respecto al trabajo. Pero bueno, eso ya queda en cada uno de ustedes. Entonces la respuesta, ya se me acaba el tiempo, es establecer un tipo de cambio flexible y aplicar medidas económicas que permitan aumentar el tamaño de la oferta monetaria. Entonces, si nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, no vamos a aplicar política fiscal. Lo que vamos a aplicar es política monetaria, aumentar la masa monetaria. Esto permite recuperar el equilibrio inicial, incrementa la producción, pero el único costo que se tiene es que se sacrifica el nivel de precios. Esto es una política esta sería la opción que se aplicaría, pero aquí obviamente faltarían los conceptos de qué sucede si tenemos un déficit presupuestario, ¿no? Entonces aquí no hemos tocado todavía esa variable y eso ya lo vamos a ver en este parcial, pero esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Ya creo que me queda menos de un minuto. Establecer un tipo de cambio fijo y aplicar una reducción de impuestos. Bueno, dirías también, aplico una reducción de impuestos, me parece bien, pero al momento de que quiero poner un tipo de cambio fijo y aplicar una reducción de impuestos, voy a sacrificar ingreso de dinero. ¿Y con qué hago los rubros que necesito para mantener mi nivel de popularidad? Eso me representa gasto. ¿De dónde voy a obtener las fuentes? Deuda. Entonces, al momento que voy a tener deuda, no voy a poder sostener mi tipo de cambio y esto me va a generar el aumento de la producción, al fin y al cabo, se va a ver mermado porque no voy a poder mantener un tipo de cambio fijo.